Ya voy a proceder. Buena tarde a todos. Mi nombre es Álvaro Gordillo, de la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios. Allí en pantalla nos acompaña también el ingeniero Jaime Andrés Moncada, a quien muchísimos conocen, uno de los expertos más reputados de la región en el ámbito de la protección contra incendios, que nos acompaña desde los Estados Unidos. Y bueno, él va a estar desarrollando todo el programa que nos atañe para el día de hoy. Todas las actividades educacionales que se desarrollan en OPCI y en FPI están protegidas por las leyes internacionales de derechos de autor. Para que lo tengan muy presente, todo el material que se comparte es propiedad de FPI. El ingeniero Jaime Andrés Moncada, quien es el que nos va a estar acompañando en la tarde-noche de hoy, es director de IFSC, que es una firma de consultoría a nivel internacional. Es ingeniero en protección contra incendios, graduado de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Tiene licencia para ejercer ingeniería de protección contra incendios en los Estados Unidos y es ingeniero consultor en protección contra incendios desde 1985. Cuenta con una amplísima experiencia en diferentes proyectos en Latinoamérica. Fue director de desarrollo profesional en la NFPA por más de 15 años. También fue vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios de los Estados Unidos. Fue fundador de la sección latinoamericana de la NFPA. Además es columnista de varias revistas especializadas en el área. Es coeditor también del Manual de Protección contra Incendios que encuentran en español. Y actualmente es director de IFSC, que tiene su sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Bien, el objetivo de este seminario como tal se centra en actualizar los diferentes aspectos de la seguridad contra incendios moderna, el impacto de los incendios, entendiendo las estadísticas de los incendios, cambios en los sistemas de alarma y detección y las pruebas integradas, es lo que vamos a estar desarrollando a grosso modo. Entonces, siempre es un gusto, como les decía, no solamente las personas que nos están acompañando, sino también contar con la participación del ingeniero Jaime Andrés Moncada. Espero que todo este conocimiento que él tiene y todo lo que ha trabajado en esta presentación les sea muy útil y obviamente puedan aprovechar todo el desarrollo de esta sesión. Ingeniero Jaime Andrés, bienvenido, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, y en este inicio de ciclo de 2022 para OPCI y para FPI. No, Álvaro, a ti, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Quería arrancar un tema que, digamos, es muy cercano a mi corazón y es los incendios, aprender de los incendios. Muchos de ustedes habrán leído la documentación de los incendios que yo tuve la oportunidad de hacer a nombre de la NFPA, de los incendios más importantes en Latinoamérica. Y en los últimos años, muchos de ustedes habrán visto lo que hemos subido al canal de YouTube, donde hemos comentado diferentes incendios. Un incendio muy interesante, muy triste, pero muy interesante hace un par de semanas en el Bronx, al norte de la ciudad de Nueva York, en un edificio residencial de residencia pública. Voy también a comentar brevemente un incendio que también subimos al canal de YouTube, que es el incendio que ocurrió en Durán, en las afueras de Guayaquil, en una cartonera, eso fue el año pasado. Y un poco concluir algo que ha venido ocurriendo, o se ha venido hablando a nivel mundial, que es la instalación de estos revestimientos combustibles en edificios, ya sea para embellecer un edificio existente, como ocurrió en Grenfell, Inglaterra, o en edificios mucho más modernos. El primer incendio que vamos a ver el día de hoy ocurrió hace un par de semanas en el Bronx, al norte de la ciudad de Nueva York, de la isla de Manhattan, en un edificio residencial público, se llama Twin Park Northwest número 4. Es una torre de 19 pisos, como ven en pantalla. Es un edificio de 19 pisos y una de las cosas que les estaba mencionando, que una ciudad tan fantástica, tan increíble como es la ciudad de Nueva York, desafortunadamente tiene un código de construcción muy anticuado y
esto casi es muy raro ver un edificio residencial existente en los Estados Unidos sin rociadores automáticos, pero en la ciudad de Nueva York todavía se permite. Y lo que ocurrió fue un calentador defectuoso en el tercer piso. Aquí vemos las llamas saliendo de ese apartamento. Y el dueño del apartamento no cerró la puerta. Inmediatamente entró, ahorita vamos a ver la puerta, aquí la estamos viendo, y ahí la dejó él abierta. Esa puerta la dejó abierta. Entonces por ahí salió, él salió a la escalera y la escalera tenía su cerramiento autocerrante de la puerta no estaba funcionando correctamente. Entonces creó una chimenea donde el humo subió por las escaleras y obviamente abanicó el incendio. Y esto fue muy interesante porque en la prensa aquí en los Estados Unidos, casi todos los periódicos, de hecho, mucha gente conocida de la Sociedad de Ingenieros de Incendios fueron entrevistados, etcétera, donde la lección es cerrar la puerta. When it comes to fire safety, the message is the same in every language. Close the door. Close the door. Segredo dele. Feche a porta. Glenman. Закрывайте дверь. Closing the door behind you when escaping a fire will trap the fire, prevent it from spreading, and save lives. Cierre la puerta. Sanmun. Zamknij drzwi. Darwaja band karo. Jagah bebag. Visit fdnysmart.org for fire safety information available in more than 100 languages. And remember, Listas importantes. Sara Antinto. Chiude la porta. Munir hadishishio. Close the door. Entonces, una pequeña lección cuando tengan un incendio y estén saliendo, y muchas veces uno intuitivamente dice, bueno, voy a dejar la puerta para que si viene alguien o los bomberos encuentren dónde está el incendio. Pero tal vez una de las cosas más importantes, como lo dice aquí muy claramente, es cerrar la puerta, porque atrapa el fuego se queda, deja de respirar en ese recinto, se come el oxígeno y el incendio obviamente no crece tan rápidamente. Y obviamente eso puede salvar la vida a muchas personas. Otro tema que hemos venido oyendo y leyendo en la literatura de la protección contra incendios son estas paredes con revestimientos combustibles. En este caso, en el edificio de la Torre Grenfell, que tal vez es el más conocido porque desafortunadamente fue el que ha tenido mayor número de muertos, 72 muertos, 70 heridos en este edificio, también de residencial público, muy parecido, digamos, el mismo concepto que el edificio en el Bronx, Nueva York. Un edificio de 24 pisos con 120 apartamentos. Y en el año 2016 había sido renovado, había sido embellecido, digamos, la fachada del edificio. Y se le instaló este sándwich de panel de aluminio. Inicialmente es un aislamiento que está adosado contra la pared de concreto. La estamos viendo aquí en esta figura. Es una espuma de polisocianurato o llamada PIR. En la literatura se conoce como panel SPIR. Eso tiene más o menos unos 15 centímetros de profundidad. Y después hay una cavidad. Esta es parte del problema, porque esa cavidad permite que cuando se desarrolla el incendio en estos elementos, tanto el PIR como el revestimiento, este sándwich ACM que tiene aluminio y polietileno, el cual es obviamente combustible, cuando esto se quema, crea una chimenea similar a lo que ocurrió en Nueva York, este efecto, el stack effect, se llama en inglés, el efecto chimenea. Y por ahí sube el incendio muy rápidamente. Esto lo hemos visto no solamente aquí, donde en este edificio del Grenfell fue el mal funcionamiento de una nevera congeladora en el cuarto piso, el que inició. Esto se propagó rápidamente por esta fachada. Estos edificios únicamente tienen una vía de evacuación. Acá vemos uno muy famoso que es el edificio
Adres, un edificio de 63 pisos en Dubái. Aquí vemos digamos, el embellecimiento que se le hizo a eso, y esos son lo que los paneles que están mostrando ahí está mostrando. Esto es uno de tal vez el primero que ocurrió. Esto fue acá en los Estados Unidos, el Hotel Borgata, en el 2007, un edificio de 43 pisos que estaba en construcción en ese momento. Esto fue otro incendio aquí hubieron 15 muertos. Esto fue en Bakú, Azerbaiyán, un edificio de 16 pisos. Este es el mismo hotel de Adres, donde muy parecido sube el incendio rápidamente. Esto fue el 31 de diciembre. Afortunadamente no hubieron ninguna pérdida de vidas en este edificio. Este es otro gran incendio en el edificio Lacrosse, un edificio de 23 pisos en Melbourne. Y lo que digamos, esto ha cambiado, ha hecho que se cambien las regulaciones de muchos países. En Europa ya no es permitido, en Arabia Saudita. Acá en los Estados Unidos, digamos, la normativa permitía hasta el 50% de combustibles, y esto no se cumplía en todos los casos. Eso se ha cambiado, pero la realidad es que hoy día hay miles y miles y miles de edificios. Yo no sé en Latinoamérica hasta qué punto tenemos ese mismo problema. Quisiera comentarles sobre un incendio que ocurrió en una planta productora de cartón en Durán, Ecuador, el 2 de noviembre del 2020. Esta planta de manufactura de cajas de cartón y de papel es tal vez el productor más importante del Ecuador de cajas, y esta planta tiene más o menos un área entre 40 a 50 mil metros cuadrados. Preliminar de lo que sucedió en el incendio, netamente operaciones bomberiles. Dele. Entonces cuéntame, ¿qué pasó en el incendio? Ya, esto ocurrió el 2 de noviembre a las 8:30 aproximadamente de la noche, en la cual dio una alerta o una alarma de incendio en la parte de la planta de producción de Procars, que es la parte donde ellos contienen ciertas máquinas de su actividad que ellos realizan, y cierto almacenaje leve en este caso. Ahí inició. Ya. ¿Qué sistemas de protección contra incendios tienen? Ellos tienen, además de su red hidráulica, tienen los detectores de humo, tienen sus rociadores, tienen monitores, tienen gabinetes contra incendios. Entonces ahí en ese galpón había rociadores automáticos. Así es, esos rociadores colapsaron porque la estructura se comprometió. Pero esos rociadores debieron haber funcionado en el incendio antes. Claro, por supuesto, los rociadores se activaron. Es más, yo encontré dentro de la estructura, como se comprometieron las líneas del sistema contra incendio, varias líneas que ya no tenían ya el rociador, pero seguían goteando, o sea, seguían enviando agua. Pero ya no tenían. Pero Carlos, algo debió haber funcionado mal en el sistema de rociadores, porque si eso arranca en un área donde hay rociadores, esos rociadores en cuestión de minutos debieron haber controlado ese incendio. Aquí es netamente claro, aquí establecemos la figura de la siguiente forma: la empresa es la perjudicada en su totalidad. Los bomberos ayudan a mitigar o a tratar de en cierta forma proteger lo que todavía no se ha quemado y tratar de que no se le cause mayor daño del que ya se está causando o se ha causado. Pero el responsable directo intermedio es la persona que hace la instalación, o de pronto la persona a la que contrataron, porque tú confías y depositas no solo el dinero, sino mucho más allá de que te va a cuidar tu producción o tu capital, en alguien que te tiene que proveer de la prevención y la seguridad del caso. Que entre comillas muchas veces se presentan como bomberos o como ingenieros industriales, que podrán de pronto tener título, pero el conocimiento, de pronto lo que establece la logística, no la tiene. Y tú me decías que tú viste, después del incendio, viste los rociadores caídos en el piso. No, durante el incendio, muchas cosas de esas, o sea, muchas líneas del sistema como tal colapsadas, partidas, prácticamente comprometidas por la estructura obviamente dobló. Lo anterior merece un par de importantes aclaraciones.
Lo primero es que el ataque bomberil que se realiza cuando un incendio de esta magnitud ocurre se centra en la refrigeración perimetral. Es decir, en la mayoría de los casos la tasa de liberación de calor y el crecimiento del incendio de las bobinas es tan rápido que los bomberos no tienen chance de efectivamente salvar las cosas en las inmediaciones de lo que ya se está quemando. Por otro lado, lo que es muy preocupante, si es correcto la aseveración del comandante Montúfar, es de que si aquí había protección con rociadores automáticos y no fueron efectivos, esto apunta a que o fueron mal diseñados, o fueron mal instalados, o no se había hecho mantenimiento adecuado, o existía una combinación de los problemas anteriores. Quisiera comentarles sobre un incendio que ocurrió. Bueno, entonces, eso es un tema relativamente nuevo para nosotros. Es decir, y obviamente nosotros históricamente hemos tenido incendios muy importantes, pero ahora estamos teniendo incendios en instalaciones que han gastado una cantidad importante de protección contra incendios. Y el resultado es una pérdida total, como la que acabamos de ver en esta cartonera. Eso apunta, como decía yo anteriormente, tal vez a problemas, puede ser problemas de diseño, pero puede ser también problemas de inspección, prueba y mantenimiento. Y aquí quería mencionar que la semana entrante empezamos un programa avanzado de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios, donde vamos a hablar de esos temas. El otro tema que quería comentar es entender un poquito la información estadística que nos manda o que recaba la NFPA. Muchos de ustedes me han oído decir o hablar de que nosotros a nivel latinoamericano no tenemos estadísticas confiables. Tenemos información anecdótica de grandes incendios. Muchos de ustedes han visto la lista que yo he mostrado en muchas ocasiones de los incendios desde el año 2000 con más de 100 muertos, donde más o menos el 50% de esos muertos han ocurrido en incendios en un país latinoamericano. Pero aunque nosotros no tenemos estadísticas, podemos entender o aprender un poco, si sabemos mirarlas adecuadamente, las estadísticas que recaba la NFPA. Hace un par de meses la NFPA sacó un reporte donde analiza el desarrollo de la protección contra incendios desde el año 1980. El año 1980 fue muy importante en los Estados Unidos porque fue cuando fue después de un reporte que el gobierno federal recoge o inicia, que se llama America is Burning. Los Estados Unidos se están quemando. A raíz de ese reporte, hubo unos cambios muy importantes en la, digamos, en la regulación de la protección contra incendios, incluyendo la regulación de rociadores automáticos en muchos edificios. Otra de las cosas importantes fue la utilización de alarmas de humo, un detector de humo que tiene una alarma intrínseca dentro del detector de humo en las residencias. Esto es esta estadística que tenemos en pantalla muestra cómo, por ejemplo, las pérdidas en dólares en los edificios residenciales han subido en estos 28 años del 51 al 72%. La gran mayoría de los incendios, de las muertes, de los lesionados en los incendios en Estados Unidos hoy día vienen de los incendios residenciales. Una de los grandes avances en la protección residencial es el increíble incremento del uso de estas alarmas de humo que yo mencionaba. En la última estadística del año 2012,
la NFPA, a través de la metodología americana de reporte que se llama NFIRS, National Fire Incident Reporting System, Sistema Nacional de Reportaje de Incendios, muestra que el 96% de las casas tienen alarmas de humo. El 74% de los incendios reportados, el reporte de los bomberos indicaban que en esa casa habían alarma de humo. Y únicamente el 4% de los incendios no el reportaje, sino obviamente es 96% de las casas tienen, el 4% no las tienen. Pero vemos esta tendencia muy interesante, ¿no? En el año 77, el 78% de las casas no tenían alarma de humo. Hoy día únicamente el 4% de las casas tienen la alarma de humo. Esta estadística también es los incendios y las pérdidas reportadas. Esto, reitero, es el último reporte que ha publicado los Estados Unidos, que se ha reportado en los Estados Unidos por la NFPA. Y una de las cosas interesantes aquí para poder comparar esto con el resto de las ocupaciones es que en estos 28 años ha habido una reducción en el número de incendios, en el número de muertes, en el número de heridos y en pérdidas, en un factor entre 1.6 y 2.9, es decir, entre 1,5 y 3. Es decir, que si en 1980 habían 3 incendios, hoy día hay 1. Obviamente, ese factor tiene que ver o incluye el incremento en la población. Entre el año 1980 y el año 2018, la población de los Estados Unidos se incrementó en un 44.3%. Es decir, que este bajón que aquí, muestra que más o menos es la mitad, es más o menos una tercera parte, porque hay un 44% de personas más en el año 2018 que en el año 1980. Entonces, a raíz del uso de las alarmas de humo, se puede equiparar de que ha habido un decremento, una baja significativa entre 1.6 a 2.9 en las muertes en estos 28 años. Ahora, esto viene de diferentes reportes que ha publicado la NFPA. La NFPA hace reportes por usos o por ocupaciones. Entonces, esto, por ejemplo, viene de nuestros cursos donde nosotros hablamos de las estadísticas. Y aquí el factor, por ejemplo, en hotelería, es una reducción con un factor de 4.5. Es casi el doble que en los edificios residenciales. Aquí en mercantiles es un factor de 4. Aquí en depósitos, bodegas, ya la mayoría de las bodegas en los Estados Unidos tienen rociadores automáticos. La reducción ha sido de un factor de 1 a 5. Es decir, que en 1980 si habían 5 incendios, hoy día hay 1. Incendios en propiedades industriales y de manufactura, factor de 1 a 4. Entonces quería mostrar eso porque, en el área residencial obviamente continúa siendo el gran problema, aunque ha habido una reducción importante, factores de 1.6 a 2.9, pero en el resto de las ocupaciones, donde hay un uso mucho más amplio de rociadores automáticos, la reducción es mucho más importante. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Porque demuestra que seguir estas normas, ya sea el IBC, el código del IBC aquí en los Estados Unidos, o la NFPA 1 o la NFPA 101, ha tenido un impacto muy, 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 muy importante en la protección contra incendios en un país como los Estados Unidos. Y eso yo creo que para nosotros es una lección importantísima, porque demuestra de que estas cosas funcionan. Entonces hablaba del uso de los rociadores.
no hay o no existe una estadística que demuestre el porcentaje de edificios que tienen rociadores automáticos. Pero hay información muy interesante. Por ejemplo, la tasa de mortandad de civiles, o sea, si se sacan a los bomberos, en propiedades con o sin rociadores. La tasa de mortandad con rociadores es de 0.7 por cada 1000 incendios. Mientras que si tú estás en una ocupación sin rociadores automáticos, la mortandad es 10 veces mayor. Es 6.7 por 1000 incendios. Es decir, tu probabilidad de morir en un incendio en un edificio que tiene rociadores es 10 veces menor que en un edificio que no tiene rociadores automáticos. El tipo de los rociadores presentes en los incendios estructurales en los Estados Unidos, esto es una estadística entre el año 2015 y 2019, esto fue publicado en octubre del 2021 por la NFPA. El 87% de los rociadores automáticos son rociadores húmedos, 10% secos, 4% son sistemas de preacción o de diluvio. Es decir, es muy similar a lo que nosotros, lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, donde la gran mayoría de los sistemas de rociadores automáticos son de tubería húmeda. Presencia de rociadores en incendios estructurales en Estados Unidos por ocupación. Es algo muy interesante. En asilos de ancianos, cuando ha habido un incendio, en el 69% de los casos hay rociadores automáticos. En los hospitales 61%, en las prisiones 58%, en plantas de manufactura en el 52%, en edificios educacionales el 40%. Esto es relativamente nuevo, digamos, el requerimiento de rociadores automáticos en los edificios, en las escuelas. Es algo relativamente nuevo. 34% en bodegas. Pero una cosa muy interesante, de todos los incendios, y esto es un poquito difícil de digerir o complicado de digerir, pero únicamente el 10% de todos los incendios habían rociadores automáticos. En edificios residenciales únicamente en el 8%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de los incendios son residenciales. Y lo que quiere decir también es que, por ejemplo, en una planta de manufactura, muy posiblemente hubo un incendio. El incendio fue controlado muy rápidamente por el sistema de rociadores automáticos. No se llamaron a los bomberos, no entró en las estadísticas, no se llamó a la compañía de seguros porque el deducible muy posiblemente es menor porque el daño causado por ese pequeño incendio que fue apagado o controlado por los rociadores. Y eso es lo que, eso está ocurriendo y es difícil de saberlo. Eso es lo que, digamos, las personas que evalúan estadística acá en los Estados Unidos están empezando a entender, porque es difícil comprender que el número de salida de los cuerpos de bomberos, el número de incendios, ha tenido una baja muy importante. Pero en aquellos casos donde hubo el incendio, por alguna razón el sistema de rociadores no fue suficiente para controlar el incendio y los bomberos tuvieron que responder, en muchas ocupaciones el porcentaje de esos edificios que tienen rociadores automáticos es muy alto. Pero si miramos todas las estructuras, únicamente el 10% de los incendios donde el bombero tuvo que ir tenían rociadores automáticos, lo cual nos lleva, reitero, y me estoy repitiendo, pero para que ustedes lo entiendan, digamos, el incendio, digamos, la ocupación que tiene rociadores automáticos tiende a gestionar el problema internamente, sin la necesidad de llamar a los bomberos, solo en casos muy aleatorios. Y esto es algo también muy importante. Entonces, ese tema de los rociadores automáticos es algo muy interesante. Tenemos un programa avanzado de diseño de rociadores automáticos donde la idea es
tal vez ir más allá, es decir, si tú tomaste ese curso genial que tiene la NFPA, de la NFPA 3, el curso de 2 días, es, digamos, para poder profundizar ciertos temas importantes, por ejemplo, arriostramientos antisísmicos, por ejemplo, el procedimiento de diseño hidráulico, y este se va a dar el 8 de octubre. Esto quería mostrarles porque es una prueba de descarga de CO2 que se hicieron ingenieros de la compañía el día de ayer en una central hidroeléctrica. Esto es un sistema de CO2 que se había instalado hace muchos años y nunca se le había hecho la prueba. Entonces nosotros hicimos la prueba. Lo primero que encontramos es que hay una prealarma de 2 minutos. Generalmente estos sistemas, ahí está el sistema de CO2 en el fondo. Aquí tenemos la activación y lo que encontramos que en la descarga es que todas las mangueras estaban, de cierta manera, no aguantaron la presión, los 2500 PSI del sistema, y empezaron a botar CO2. Encontramos también de que varias de las tuberías pensamos que estaban taponadas, porque ahorita van a ver ustedes al ingeniero que bueno, en este momento muy inteligentemente el jefe de seguridad le está diciendo a todo el mundo que se salgan, porque obviamente hay un escape de CO2, el cual no tenía odorización, entonces es muy difícil y esto obviamente pues evacúa el aire. Y aquí tenemos una de las boquillas dentro del generador y por ahí no está saliendo gas. Y esto es un tema complicado. Una de las cosas que vamos a hablar un poquito más adelante es el tema de las pruebas integradas, la NFPA 4. La normativa de la NFPA, en este caso la NFPA 12, incluye los criterios de las pruebas integradas. Estas pruebas integradas se tienen que hacer al final del proyecto, pero también la NFPA está requiriendo que se haga una reprueba de descarga que se hace cuando se hace la prueba operativa del sistema, la prueba de aceptación operativa de un sistema de estos. La NFPA 4 está requiriendo que esa prueba se haga cada 10 años. Y si no se ha hecho, se tiene que hacer en los primeros 5 años donde fue adoptada esa norma. Y esto, la NFPA 12, digamos, incluye criterios de pruebas integradas en el año 2018. Entonces, estos sistemas de CO2 son lo que se llaman sistemas de protección para riesgos especiales. Y por primera vez en Latinoamérica vamos a tener un programa digamos, de protección contra incendios para sistemas de riesgos especiales. Espuma, CO2, NOVEC, agua nebulizada, agua pulverizada, todos estos sistemas que no son rociadores automáticos, bombas, ¿no? Mangueras, o obviamente sistemas de detección, los sistemas para riesgos especiales. Otro tema, obviamente, hablando de los grandes incendios, son los incendios que tienen una gran pérdida económica. Mencionaba yo anteriormente que en Latinoamérica pues tenemos una larga lista de incendios con gran cantidad de muertos. Aquí les estoy mostrando los 3 incendios que históricamente han sido los más costosos en la historia del mundo. El de Occidental Petroleum, muy, muy famoso, cambió la protección contra incendios, cambió la ingeniería de seguridad en el mundo. Esto ocurrió en 1988 en las costas de Escocia, un incendio que costó $2,000 millones de dólares. Uno más reciente, hace un par de años, en la refinería Takrir, en Abu Dhabi. No se sabe exactamente cuánto costó ese incendio, pero se piensa que es un poco más de $1,000 millones de dólares. Y otro incendio muy, muy conocido, que es el de Phillips Petroleum en el canal de acceso a la ciudad de Houston, en Texas, $1,615 millones de dólares. En Latinoamérica tenemos una lista importante de incendios. Estas listas, a propósito, hay un corredor de seguros que se llama Marsh, que publica creo que cada 2 años lo publica,
las 100 pérdidas más importantes en la industria de los hidrocarburos. Y una de las cosas interesantes es que 4 de los 15 incendios con mayores pérdidas a nivel mundial son en Latinoamérica. O sea, el 27% de los 15 incendios más importantes son en Latinoamérica, 27%. Nosotros somos el 8% de la población mundial. Es decir, que nosotros, si fuéramos el promedio mundial, deberíamos tener un incendio en los primeros 15, porque somos el 8% de la población y tenemos 4. Tenemos una sobrepoblación en los incendios grandes, así como tenemos incendios con muchos muertos, tenemos incendios muy grandes de gran pérdida. Ese es el top 10, los 10 incendios con mayores pérdidas monetarias a nivel latinoamericano. Muchos en Brasil, en México, en Venezuela. Este incendio me lo mandaron ocurrió hace como mes y medio. Esto fue una tapa de un tanque. Muy posiblemente se estaba haciendo un trabajo de soldadura, de cortado en caliente, y una explosión. Con la suerte de estos 2 empleados, como ven ustedes ahí, sale la tapa, y por cuestión de milímetros no le cae encima a una de estas personas. Desafortunadamente hubo un muerto, una persona que estaba muy posiblemente trabajando en el tanque. Yo no sé mucho acerca de este incendio, pero quería mostrarles a ustedes estas cosas que siguen ocurriendo y siguen ocurriendo todas las semanas. A mí me mandan incendios de toda Latinoamérica. Este es otro incendio interesante. Este es un incendio que ocurrió en el año 2016 en las Hidroguatapé de las empresas públicas de Medellín, en las afueras de Medellín. Bueno, no en las afueras, como a 2 o 3 horas de Medellín, en Guatapé. Fue un incendio donde lo que se quemó, voy a volver a poner este video para que ustedes lo vean, lo que se quemaron fueron estos cables que están acá. Esos cables, digamos, ese costo de ese incendio de esos cables fue de $23 millones. Esos cables son los cables que son embebidos en aceite. Por ahí sale la generación eléctrica de la instalación. Y esos cables, digamos, se construyen o se piden bajo pedido. Afortunadamente tuvieron suerte de que habían unos cables que no se habían utilizado en México. Las empresas públicas contrató este avión Antonov, el avión más grande del mundo, este superavión, y hizo 8 viajes para traer 56 carretes. Las cosas interesantes de estos incendios no solamente es el costo del incendio, porque como decía yo anteriormente, el costo del incendio es un incendio de $23 millones, pero el lucro cesante fue de $208 millones. O sea, fue un incendio de $231 millones. Esos $231 millones, el 70% lo pagó la compañía de seguros, que es una compañía inglesa que se llama Royal Sun Alliance. El 30%, o sea, el 30% de 23 millones es casi $70 millones. Los tuvo que pagar la compañía, asumir ese costo. Y la razón del lucro cesante es, miren estos números, el 25% de la producción energética de esta instalación se pudo recuperar a las 9.5 semanas. A las 11 semanas, el 50%. A las 13 semanas, el 75%. A las 17.5 semanas, llegó a un 100%. Entonces, eso que deja de producir es lo que obviamente se llama el lucro cesante. Un incendio de estos cables en un túnel de acceso a una hidroeléctrica en Colombia, un incendio de $231 millones. Ya ven ustedes ahí ya una pluma muy importante de humo generándose, y aquí continúa el incendio. Lo que van a ver ustedes también en unos minutos es que el incendio progresa, y muy posiblemente a través de cables que hay entre el tablero de la excitatriz y la excitatriz, el incendio entra
al generador. Y ahí ya lo ven ustedes, ese incendio del generador. Los generadores generalmente tienen líquidos inflamables y combustibles. Y generalmente estos generadores son protegidos. La NFPA 850 requiere o sugiere que se protejan con sistemas de CO2 o de agua pulverizada. Son los dos métodos principales. Y ya, obviamente, cuando se incendia, obviamente el generador, pues ya la cantidad de humo, de generación de energía y de humo es mucho más importante. Ustedes acá ya están viendo que, bueno, el video tiene problemas enfocándose, pero ya hay una producción muy, muy importante de humo. Ese humo, obviamente, tremendamente tóxico, tremendamente oxidante para los equipos electrónicos. Y obviamente, pues eso es uno de los principales problemas que uno como ingeniero de incendios pues se imagina que puede ocurrir en un tipo de estas instalaciones en caverna. Como les mencionaba, pues para nosotros los ingenieros de incendios que hemos trabajado a través de la 850 asesorando clientes de generación eléctrica, para nosotros en Latinoamérica, nosotros tenemos varios clientes que tienen este mismo tipo de instalaciones. Por ejemplo, les estoy mostrando una de ellas. Esto es en un país suramericano, es una caverna de una hidroeléctrica, donde ustedes ven los generadores son un poquito diferentes, pero estas son instalaciones, bueno, espectaculares, están a veces varios kilómetros debajo de la tierra, donde llega a través de tubería bebida en la montaña el agua para mover estas unidades de generación. Pero aquí lo que están viendo ustedes es el análisis de riesgos a través de la NFPA 850, y una de las cosas que nosotros hemos mencionado a nuestros clientes es la necesidad de extraer el humo. Y obviamente, pues, digamos, este tipo de incendios es importante porque de cierta manera, de una manera fehaciente, recalca la problemática que tiene un incendio. Pónganse a pensar, esto es una caverna que está debajo de la tierra. Y lo que hemos hecho aquí es que muchas veces la geometría de estas cavernas no permiten hacer un cálculo algebraico de acuerdo a la NFPA 92 de cálculo de humo. Y aquí hemos utilizado o hemos hecho modelación del incendio a través de un simulador de dinámica de incendios, un FDS. Y lo que están viendo ustedes es un incendio que muy posiblemente puede ocurrir durante el mantenimiento del generador. El generador, como decía anteriormente, generalmente es protegido por CO2 o por agua pulverizada, y durante un mantenimiento se le quita la tapa, se desactiva el sistema de supresión y está, digamos, una piscina de líquido inflamable, ¿no? de algo que se puede prender. Entonces, lo que están viendo ustedes acá, esto es incendio libre, la creación de humo para tratar de estimar la cantidad. Bueno, entonces quería mostrarle eso a propósito del incendio el video este es un video que está en el canal de YouTube. Ahí estaba la información del canal de YouTube. Alguien está preguntando si van a compartir la grabación, y sí, esta grabación la vamos a poner en este mismo canal de YouTube, y creo que en el canal de YouTube de OPCI también se va a poner esta grabación. Entonces sí, la respuesta es sí, vamos a compartir esta grabación. Entonces, en mayo y en noviembre tenemos programas especializados, a diferencia del programa avanzado, son más o menos 9 módulos, estos son 14 módulos, son programas mucho más profundos, y vamos a tocar el de petrolera y petroquímica. Esto es como la 15ª vez que lo hacemos. Anteriormente lo hacíamos de manera presencial en Cartagena, y en los últimos años lo hemos hecho con bastante éxito de manera virtual, así como el programa de generación eléctrica. Entonces, digamos, estos dos áreas donde hay una gran cantidad de trabajo, sobre todo en el área de generación eléctrica, increíble cantidad de trabajo en protección contra incendios. Hay una norma muy linda que es la NFPA 850, y en estos programas vamos a adentrarnos en cómo se aplican estas normas, la NFPA 850 y la norma API 2001, y la norma europea para petróleo. Son muy parecidas, afortunadamente, cómo se utilizan en estas industrias.
La semana pasada se publicó en ventas en Seguridad en América y Álvaro les va a compartir, les está compartiendo ahí el PDF que lo pueden bajar ustedes de esta presentación. Y al final de ese PDF está este artículo, que es de una de esos temas que, digamos, hemos venido hablando en protección contra incendios y, digamos, en toda la tecnología hay veces cosas que son cambios sísmicos, ¿no? Es como un terremoto, ¿no? Que cambian las cosas. Creo que uno de los terremotos que han ocurrido en los últimos años son las pruebas integradas, la NFPA4, de lo cual vamos a hablar en unos minutos. Pero hay otros cambios que son importantísimos, pero es como una pequeña marea que va subiendo, que va bajando, y es imperceptible, pero cuando uno se da cuenta, el cambio es importantísimo. Y es sobre la utilización de los sistemas de detección de humo. Los detectores de humo son hoy día requeridos en situaciones muy limitadas. Esto es, para el latinoamericano, es muy difícil de entender, porque si hay una área donde nosotros estamos poniendo protección contra incendios y estamos invirtiendo en protección contra incendios, es en sistemas de detección de humo en los edificios. Pero eso ya no se ve aquí en los Estados Unidos y eso no está en la normatividad de la NFPA. Es decir, la utilización del detector de humo es hoy día muy limitada y generalmente o filosóficamente la parte más importante o el uso más importante del detector de humo es para despertar a una persona cuando está durmiendo. Pero el detector convencional, ¿sí? Que es un detector que va a funcionar, que muy posiblemente el panel le va a decir, ok, sé que estás en alarma, pero voy a esperar un ciclo, voy a esperar unos 10 segundos y te voy a volver a preguntar si estás alarmado. Y cuando ese detector funcione y le dice al panel sí, estoy alarmado, ese panel va a entrar en una prealarma de 30 segundos y eventualmente va a funcionar una alarma en el sitio donde está el incendio. Eso, con la velocidad que se están generando los incendios, es tal vez muy lento. Entonces, el detector de humo, si se está utilizando para despertar a una persona, tiene que tener una alarma intrínseca. Y ese elemento ya no se llama detector de humo, se llama alarma de humo. Entonces, el detector de humo, el uso hoy día es bastante limitado. Un sitio donde siempre está y siempre va a estar es en el lobby del elevador en un edificio. La idea es de que el hueco del elevador es una chimenea. Por consecuencia, los productos de combustión que estén en el piso van a tender a irse al elevador y subir por el elevador. Es decir, que cuando la gente esté utilizando el elevador, es muy importante que ellos o que ese elevador se baje al piso de abajo y ese elevador salga de operación. Entonces, para poder hacer eso de una manera efectiva o eficiente, es requerido un detector de humo, pero solamente uno, en el lobby de cada piso, donde están las puertas de los elevadores. El otro tema es cuando hay control de humo en edificios. Esto únicamente ocurre en atrios o en centros comerciales muy grandes, centros comerciales que tienen más de 3 pisos, de 3 o más niveles, donde la norma de la NFPA te requiere que tú tengas un sistema de extracción de humos. La activación del sistema de extracción de humos tiene que ser a través de un sistema de detección de humos. Entonces, cuando hay extracción de humos, tiene que haber detección de humos. Pero si la extracción de humo no es requerida, por ejemplo, en un centro comercial, no es requerido la detección de humo en el centro comercial de acuerdo a la normativa de la NFPA. Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, las UMAS, las unidades de manejo de aire. Los detectores de humo
que son detectores de humo para ductos, Duct Smoke Detector, es un detector de humo especial que funciona con gran velocidad de flujo de aire. Pueden ser requeridos dependiendo del caudal, o sea, tienen que ser unidades de manejo de humo de 2000, 5000 CFMs, pies cúbicos por minuto. Ahí es posible que se requiera un sistema de detección de humo, que la idea es de que si ese sistema está renovando el aire, no entre humo y lo esparza por el edificio, para que la unidad de manejo de humo, si él sensa que él está retornando humo, se apague. Entonces, el sitio más importante donde hay detección de humo, la cual es básicamente alarmas de humo, es en sitios donde hay camas. Entonces, esto se aplica, por ejemplo, en prisiones, en ciertos casos en hospitales. Por ejemplo, en hospitales es muy interesante. Si las enfermeras tienen un visual con el paciente, no requerida detección de humo. Pero si en un cuarto donde el paciente está durmiendo o puede dormir y la enfermera no te puede ver directamente, entonces tu habitación tiene que tener detección de humo. El hotel. En el cuarto del hotel es requerida una alarma de humo. Vamos a hablar eso de qué se trata. ¿Por qué este cambio? Porque en muchas de las ocupaciones hoy día se están utilizando rociadores automáticos. Aquí estamos viendo un incendio al lado izquierdo, es un incendio donde hay detección, el cual el detector de humo funcionó a los 22.5 segundos, pero hay rociadores automáticos que, 14 segundos o 13 segundos y medio después de que opera la alarma de humo, funciona el sistema de rociadores automáticos. Y donde llegamos al control del incendio en 2 a 3 minutos. Mientras que tenemos el incendio de la derecha, que es una residencia donde no hay rociadores automáticos, donde vamos a tener un flashover, un incendio súbito generalizado, más o menos a los 3 minutos. Entendiendo de que en promedio, aquí en los Estados Unidos, los bomberos llegan a un edificio entre 7 y 12 minutos en promedio. Es decir, cuando llegan los bomberos, al lado izquierdo, van a ver una residencia donde la sala, si fue la que se quemó, está mojada, pero al lado derecho van a llegar a una residencia donde hay una pérdida total. Entonces, digamos, uno de los problemas o de los beneficios, digamos así, de los rociadores automáticos es que hoy día la distancia de operación entre un rociador y un detector, estamos hablando de segundos, no de minutos. Y lo importante en esos primeros segundos del incendio es despertar a la persona que puede estar ahí, porque de pronto ese rociador no es suficientemente rápido para salvar la vida a esa persona. Entonces, en los sitios donde hay una persona durmiendo, tiene que funcionar un elemento. Y tiene que ser una alarma de humo, que tiene que funcionar inmediatamente. Es decir, la alarma de humo funciona como el detector de humo, pero a diferencia del detector de humo, es que el alarma de humo no necesita que el panel le diga a un parlante que funcione, sino que ella internamente, aquí en estos huequitos, tiene una alarma T3, temporal 3, tu. Esa alarma hoy día tiene que ser de baja frecuencia, es una alarma de 520 hercios, porque se ha encontrado de que es mucho más efectivo despertar a una persona de edad y a una persona muy joven con tonos bajos que con tonos altos. Entonces hoy día ya no se permiten las alarmas de 2000 o 3000 hercios como utilizamos en el pasado. Para despertar a las personas tienen que ser alarmas de baja frecuencia de 520 hercios. Y la NFPA 101 y la 72 no requieren que esa alarma de humo esté conectada al panel. Esa alarma de humo puede estar conectada a la fuente eléctrica del edificio
y tener una batería para aquellos momentos donde no hay energía, como energía de emergencia. Pero si esta alarma funciona, únicamente se va a dar cuenta la persona en la habitación de que hay un problema y no necesariamente tiene que estar conectada a un panel. Ahora, hay ciertos operadores hoteleros, por ejemplo, que les gusta que la alarma de humo sea supervisada por el panel. Entonces, en esos casos, se utiliza un detector de humo convencional, pero en la base del detector hay una base sonora, la cual, al funcionar el detector de humo, inmediatamente, en nanosegundos, funciona la base sonora y además de eso, manda una alarma al panel. Obviamente esto es un poco más costoso que esto, pero está la solución de las dos cosas para obtener o para cumplir ese criterio que está en la normativa de la NFPA en todas las partes residenciales, todos los apartamentos, las casas, los hoteles, todos estos sitios donde está la cama, tiene que tener esta alarma de humo. Entonces, por ejemplo, en un hotel, en el corredor, ¿es necesario alarmas de humo? De acuerdo a la NFPA, no. Hay ciertas cadenas hoteleras que lo requieren, eso sí es cierto. ¿Es requerido tener en un hotel un sistema de detección de humo en el lobby? No. ¿En el back of the house, en las áreas de las entrañas del hotel? No. ¿Es requerido que todo el hotel sea protegido con rociadores automáticos? Sí. Eso sí lo requiere la NFPA. Entonces, esto es algo que ha venido ocurriendo lentamente, pero hoy día, si ustedes vienen acá a los Estados Unidos, es muy raro ir a un edificio de oficinas, por ejemplo, y que tenga detección de humo, o ir a un centro comercial, o ir a una tienda, o ir a un hospital fuera de las áreas donde haya camas, y ya me referí de que si la enfermera te puede ver, no es necesario el detector. Y algo parecido está empezando a ocurrir con el pulsador. Eso es algo también relativamente nuevo en la normativa de la NFPA. Por ejemplo, hace un par de ciclos normativos quitaron los pulsadores manuales en los centros comerciales. Ya no hay pulsadores, no es necesario tener los pulsadores. En los colegios, y a raíz de que han habido muchas falsas alarmas, los niños van y jalan el pulsador, entonces hay una falsa alarma. Entonces están quitando el pulsador siempre y cuando el colegio tenga rociadores automáticos. Y en el sitio donde esté el rector o el director del colegio, lo que sea, haya una palanca para jalar una alarma general del edificio. Lo mismo está ocurriendo en los hospitales, en las áreas con camas. Si hay rociadores automáticos, si hay un pulsador centralizado, no tienes que tener pulsadores en los corredores del edificio. En las bodegas, de hecho, en las bodegas, si hay rociadores automáticos, ya no es necesario tener un panel de alarma. No es tampoco necesario tener pulsadores de alarma. Entonces, yo no sé, esto se está empezando a discutir en los foros de ingeniería de incendios, de que es posible que al pulsador le pase lo mismo que lo que le pasó al detector de humo. Y es que poco a poco, cada más ocupaciones se van quitando. Y todo esto apunta a la eficacia de los sistemas de rociadores automáticos. Es decir, tienen muy pocas falsas alarmas. Cuando funcionan es un incendio de verdad. Y ellas están conectadas al sistema de alarma que va a sonar una alarma en todo el edificio. Es decir, que no es necesario tener pulsadores de alarmas en los edificios. Únicamente en estos, dejemos que pase esto. Y la razón es esta. Entonces, por ejemplo, en muchos edificios, por ejemplo, en centros comerciales o en colegios o en universidades donde ha habido pulsadores, donde hay pulsadores de alarma, se le están instalando esta cubierta adicional, que es una cubierta que cuando se jala para poder activar el pulsador, da una alarma local. De manera que si es alguien que quiere hacer algo indebido, se asuste,
Pero si es alguien que en realidad hay un incendio, la va a jalar, va a sonar esa alarma y después tiene que jalar el pulsador. Y la razón es esa, ¿no? Es otra fuente importante de falsas alarmas en los edificios. Entonces, con OPSI tenemos un programa que arranca en el 7 al 5 de mayo y vamos a hablar de 9 diferentes ocupaciones, donde vamos a hablar de todos estos temas en mucho más detalle, cuáles son las cosas que la NFPA requiere, por qué hay ciertas cosas que ya no se requieren, por qué las cosas que se requieren, cuál es la filosofía que está detrás de todo esto. Y esto lo vamos a hacer en mayo de este año. Y finalmente, un tema, esto sí ha sido un tema, digamos, un poquito como un sismo, porque si nosotros nos podemos a mirar atrás, yo creo que la NFPA 4 no tiene más de 12 años. La primera que salió fue la NFPA 3, que fue la norma de comisionamiento. Esto salió más o menos hace unos 15 años, esta norma. Y salió a raíz de lo que los ingenieros mecánicos con los sistemas de aire acondicionado estaban haciendo, donde estaban requiriendo un proceso de comisionamiento. Entonces la NFPA sacó la NFPA 3. La NFPA 3 es algo parecido al ISO 9000 o el ISO 9002. Es un proceso sistemático que provee, como dice acá, confirmación documentada relativa a la conformidad de los sistemas de seguridad contra incendios. Es decir, es un proceso donde alguien, independiente al diseñador, independiente al instalador, independiente al dueño, independiente a la autoridad competente, está viendo que todas las cosas se hicieron correctamente, están correctamente documentadas, de que si hay un cambio durante el proceso de diseño, instalación o puesta en operación, se tiene que regresar y tiene que documentarse todo. Es decir, es un proceso lindo, divino, fabuloso, pero es muy oneroso. Es decir, esto se hace o se ha hecho en los grandes proyectos. Por ejemplo, dentro de 2 semanas acá en los Estados Unidos tenemos el Super Bowl, que va a ser en un edificio, en un estadio que costó la bobadita de $5,000 millones. $5,000 millones costó el estadio donde se va a jugar el Super Bowl dentro de 10 días. Ese proyecto llevó un proceso de comisionamiento. Muy posiblemente ahí se gastaron $500,000 o más en pagarle a alguien, a un ingeniero de incendios, para que hiciera la NFPA 3 en todo ese proyecto. Ese proyecto lo amerita. Pero es un proceso voluntario. Sin embargo, lo que ocurrió cuando salió la 3 es que la NFPA 3 tenía un capítulo que era acerca de las pruebas integradas. Y eso nos llamó la atención a todos, porque una de las cosas que siempre nosotros hemos tenido en las normas es la prueba de los sistemas de protección contra incendios. Pero nosotros lo estábamos haciendo mal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un gran edificio se contrataba la bomba contra incendios, los rociadores automáticos, el sistema de detección y alarma, para hablar de 3 sistemas importantes. Y cuando se le iba a hacer las pruebas de aceptación al sistema de bombeo de las bombas contra incendios, se traía al ingeniero, se traía al instalador y decía, bueno, vamos a hacer la prueba de las bombas contra incendios. Y después se hacía la prueba del sistema de rociadores automáticos, pero no se pensaba en las bombas. Y después se hacía la prueba con otro grupo de personas del sistema de alarma del edificio. Y no se incluía los de los rociadores y al de las bombas y al de la presurización de las escaleras, etc. Entonces se hacía, pero se hacía de una manera totalmente, o sea, no había cooperación, que es la que tiene que haber entre todos estos sistemas. Y lo que la prueba integrada busca es que todos esos sistemas que dependen de uno de los otros, se le tiene que hacer una prueba
pensando en qué debe ocurrir con esos otros sistemas. Es decir, cuando se hace el panel, la prueba del panel, se tiene que tener al sistema de los rociadores, porque la alarma o la supervisión de las válvulas la hace el panel. Cuando funciona la bomba contra incendios, tiene que reportar al panel. Cuando funciona la bomba contra incendios, tiene una incidencia, obviamente, en los rociadores automáticos. Entonces, cuando salió esto, todo el mundo en la industria dijo, no, esto es importantísimo. Entonces, sacó de la 3, se hizo la NFPA 4, que es la norma para pruebas integradas, e inmediatamente entró en el proceso legislativo, regulatorio. Hoy día, fíjense eso, yo me puse a mirar esta mañana. Las pruebas integradas son requeridas en edificios altos, en edificios de asamblea, en edificios educacionales, guarderías, hospitales, edificios de salud ambulatoria, prisiones, hoteles, hospedajes, apartamentos, asilos de ancianos, mercantiles, negocios, industriales, bodegajes, en todos. El único uso donde no es requerida hacer una prueba integrada de los sistemas de protección contra incendios son los edificios residenciales, en las casas uni y bifamiliares. Y esto está hoy día requerido en la NFPA 4, perdón, en la NFPA 1, 5000 y 101. En todos los usos de una ciudad moderna. La prueba integrada verifica y documenta que los sistemas de seguridad contra incendios se desempeñan correctamente y funcionan de acuerdo a su secuencia de operación. Es decir, la NFPA 4 es requerida por ley en todos los usos. Y en la NFPA 1, 5000 y 101, no aparece la palabra comisionamiento ni una vez. No aparece la norma NFPA 3. Es decir, es algo aspiracional. Es una norma que está, pero no es requerida por nadie. Sería muy bueno hacerlo, pero cuesta mucho dinero. Es decir, el comisionamiento es aspiracional y no es requerido en ninguna instalación. La prueba integrada es requerida en todas las ocupaciones del mundo moderno, excepto en las casas uni y bifamiliares. Ahora, la norma dice otra cosa muy interesante. Dice, las pruebas integradas se deben hacer antes de la apertura de un edificio, cuando un edificio es nuevo, a intervalos de menos de 10 años o a 5 años que la norma sea adoptada. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de CO2, desde el año 2018, dice que todos los sistemas de CO2 se les tiene que hacer una prueba integrada. Eso quiere decir que a los sistemas que no se les ha hecho una prueba integrada se les tiene que hacer y hay 5 años para hacerlo. Pero también quiere decir otra cosa muy interesante que no estaba antes en los sistemas de CO2, que es la reprueba. Hoy día, a través de la NFPA 4, es necesario retestear, reprobar de manera integrada los sistemas de un edificio a intervalos no mayores de 10 años. Un terremoto, señoras y señores. Un terremoto. Es un cambio radical en la manera como se prueban, inspeccionan, aceptan los sistemas de protección contra incendios. Entonces, en octubre vamos a tener una clase maestra sobre este tema y vamos a invitar a un amigo mío que es un ingeniero colombiano, ingeniero de incendios, que trabaja acá en los Estados Unidos, y él hace proyectos para el gobierno americano, para el gobierno federal, donde en ciertos proyectos federales se requiere comisionamiento. Entonces, él nos va a explicar cómo funciona el comisionamiento. Y voy a estar yo, que voy a hablar de las pruebas integradas que yo hago, por ejemplo, para Marriott, para los hoteles.
Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, de cómo funciona, cómo se tienen que hacer. Algo muy, muy, muy interesante en protección contra incendios. Entonces, de cierta manera, lo que quería es hablar un par de temitas novedosos, cosas nuevas, cosas que han cambiado en la protección contra incendios en los últimos años. Aquí están mis datos. Está datos de la compañía donde trabajo yo, el canal de YouTube, donde muy posiblemente vamos a poner tal vez mañana esta presentación, donde hay también muchos incendios, artículos contra incendios. Todos estos artículos que he tenido la oportunidad de escribir están en esta página que se llama Artículos contra Incendios. Y obviamente la página de FPI, de OPCI, que también, Álvaro en unos minutos nos va a hablar en más detalle. Entonces, sí, precisamente porque todos los meses, todas las semanas nos llegan preguntas sobre qué programas nuevos vamos a desarrollar, qué programación hay para este año, por lo menos entre diciembre y en este mes de enero que finalizó el día de ayer, nos preguntan constantemente sobre los programas que vamos a tener para este 2022. Entonces voy a hablarles muy rápidamente de los diferentes programas que vamos a desarrollar. Bueno, un brochazo de los programas de algunos de los programas que vamos a tener para este 2022. Vamos a iniciar ya la otra semana, el próximo jueves 10 de febrero, con este programa avanzado en inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios. Este programa se va a desarrollar durante 24 horas. Todos los programas que vamos a realizar este 2022 son 100% en vivo y 100% virtuales. Eso para que lo tengan presentes, entonces no hay excusas para no participar porque básicamente la tecnología nos permitió a través de estos desarrollos poder acceder mucho más fácil al conocimiento. En este programa vamos a estar viendo durante 9 sesiones las pruebas de inspección, prueba y mantenimiento, sobre redes hidrantes, sobre bombas contra incendios, sobre montantes y mangueras, sobre sistemas de rociadores automáticos, sobre sistemas de aspersión, de espuma, de alarma y detección, sistemas de CO2 y también inspección y mantenimiento de extintores portátiles. Entonces, si se dan cuenta, a grosso modo, en este programa van a encontrar programa de inspección, prueba y mantenimiento que es muy diferente a lo que convencionalmente se maneja, porque en muchos casos solamente se habla sobre sistemas hidráulicos. Entonces, para que lo tengan muy presente, 7 expertos nos van a estar acompañando durante esas 9 sesiones del desarrollo de este programa. Este comienza el 10 de febrero y finaliza el 10 de marzo. Ya avanzado en marzo también vamos a arrancar con el programa avanzado sobre diseño de sistemas de rociadores automáticos contra incendios. Este programa lo realizamos por primera vez el año pasado, en 2021, con una amplia aceptación de este programa. Fue muy exitoso, los participantes quedaron muy contentos y las personas que no alcanzaron a inscribirse nos escribieron mucho para que lo pudiéramos sacar de nuevo. Entonces, bueno, por petición pública, como se dice, sacamos nuevamente este programa para este 2022, desde marzo 8 hasta el 5 de abril. Y bueno, aquí la información está un poco trocada, pero vamos a estar desarrollando y viendo todos los componentes, desde la parte inicial hasta también lo que tiene que ver con IPM sobre los sistemas de rociadores. Recuérdenlo, inicia el 8 de marzo para las personas que estén interesadas. Toda esta información la van a encontrar en tiendaopci.com. Entonces, allí es donde ustedes van a poder gestionar toda la parte de la inscripción y obviamente todo lo correspondiente con los pagos. Para el mes de abril vamos a estar tratando, este programa es un programa avanzado nuevo que está saliendo en protección contra incendios en el mundo moderno. Aquí se van a abarcar las diferentes ocupaciones y cómo esto funciona dentro de una ciudad moderna y cómo se debe obtener esos niveles aceptables de seguridad para las distintas clases de ocupaciones. 9 módulos, 3 expertos, 24 horas y vamos a estar viendo instalaciones como hospitales, hoteles, edificios de apartamentos, centros de convenciones, los edificios de oficinas y de gran altura,
facilidades industriales, bodegas de almacenamiento, que siempre hay un montón de inquietudes sobre el tema de almacenamientos, tiendas mercantiles y centros comerciales, y también, bueno, algo en lo que no se abarca tanto, no se habla tanto, que es esa protección contra incendios en los aeropuertos. Este inicia 7 de abril, para que lo tengan muy presente. Y como le hablaba en un momento el ingeniero Jaime Andrés, nuevamente ya 19ª edición del programa en protección contra incendios para la industria petrolera y petroquímica. 10 de mayo, y este pues es un programa especializado donde vamos a tener 14 sesiones, todo enfocado a esta industria de alto riesgo y pues obviamente una industria muy importante a la hora de la prevención. Pues 56 horas de desarrollo vamos a tener para este programa nuevamente para este 2022. Y más adelante en el año, en el mes de julio, ya entrándonos en el segundo semestre, se dice rápido, bueno, también pasa muchas veces muy rápido el tiempo con todos estos desarrollos, vamos a tener este programa nuevo, completamente nuevo, conceptos de diseño de sistemas de protección contra incendios para riesgos especiales. Temas que no son muy recurrentes en las diferentes programaciones o capacitaciones, y decidimos este año sacarlo adelante porque sabemos que hay muchas inquietudes y bueno, con todo el tema tecnológico tan avanzado, es muy importante darle prioridad a este tipo de configuraciones donde no necesariamente los rociadores automáticos son los más adecuados para proteger este tipo de ocupaciones. Entonces vamos a estar viendo riesgos especiales contra incendios, los sistemas a base de espuma, a base de agentes limpios, de CO2, de químicos húmedos para cocinas, que también hay un montón de preguntas sobre el tema y mucho desconocimiento al respecto. Extinción a base de polvos químicos, los sistemas de control de humo, de presurización de escaleras y sistemas de extinción híbridos con agua y agentes inertes. 7 expertos, 24 horas. Y ya casi para cerrar el año, entrándonos en el mes de octubre, 3 clases maestras sobre comisionamiento y pruebas integradas. Creo que ahora que habló el ingeniero Jaime Andrés al respecto, lo dijo muy bien todo lo que vamos a abordar en esas 3 clases. 6 horas, cada clase aproximadamente de 2 horas y 3 expertos muy reputados de la industria. Y ya para finalizar el año, en el mes de noviembre, una nueva edición del programa especializado en protección contra incendios para la industria de generación eléctrica. Es como la réplica del programa especializado para la industria petrolera, pero obviamente enfocándonos en el riesgo de la industria de generación eléctrica. 14 módulos, 6 expertos, 56 horas. Entonces ahí van a tener mucha información. Igual antes de proceder a las preguntas, quiero dejarles con un corto video donde también vamos a ver información de todos estos programas que vamos a estar adentrándonos con estos y con otros que vamos a tener durante este 2020.